La acción internacional de México a futuro debe distinguir círculos. Están en primera instancia los países con los que compartimos fronteras. En segundo lugar, aquellas otras naciones con las que compartimos raíces históricas y aspiraciones. Le agradecemos que esté con nosotros y hoy con un gran embajador emérito del Servicio Exterior, embajador de México en muchos países, y además en circunstancias de repente muy delicadas, que todavía está echando chao para adelante, ¿no? Un miembro del Servicio Exterior histórico, me atrevo a decir, es el embajador Sergio González Gálvez, con quien incluso yo tuve oportunidad de estar un tiempo, hace muchos años, ahí en la Cancillería. Y embajador, sabes que, tú lo sabes muy bien, que además de mi admiración, es un enorme gusto que estés aquí sentado frente a mí otra vez, embajador. No, contigo me da muchísimo gusto y es un honor que me hayas invitado, ¿no? Oye, embajador, a ver, déjame plantearte, ¿estaba en tu mira pensar que serías un representante diplomático de México, espérame, a los niveles a los que has llegado? Obviamente no. Mira, la inspiración de entrar al Servicio Exterior mexicano fue inculcada por mi padre. Sí. Mi padre era un modesto trabajador con aspiraciones literarias en Monterrey. Él era de Monterrey, yo soy de Toluca, pero él era de Monterrey. Y él fue el que un poco me empezó a impulsar, a traerme para que viera yo lo que estaba pasando en el mundo y que me diera yo cuenta de que México no puede vivir aislado, sino que tenemos que salir a luchar por ideales y por objetivos en la comunidad, ¿no? Oye, pero digamos, esta de Monterrey a Toluca, y vas creciendo en Toluca, ¿y qué estudias? Derecho. Derecho. Yo soy abogado. Yo me recibí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? En la UANL. Sí, sí. Ahí estudié y ahí me recibí de abogado, ¿no? Sí. Y entonces busqué una beca para irme a estudiar a Estados Unidos. Me dieron una beca para jugar fútbol americano. Y no la hice y me sacaron ¿Y jugabas fútbol americano? Jugaba yo fútbol americano con los ahora auténticos Tigres. No, pues éramos un equipo muy bueno. Y nos escogieron a Cloutier y a mí. Oye. Cloutier jugaba con el TEC y yo jugaba con la universidad. Y a los dos nos ofrecieron becas. ¿A Manuel Cloutier? Sí, Manuel Cloutier era de mi generación. ¿Y tú lo conocías? No, yo no lo conocía y nos veíamos en el campo. ¿De rivales? Éramos rivales, pero... ¿Y de qué jugabas ese? Yo, Gary Izquierdo. Gary Izquierdo. Y él era tackle. Entonces nos dábamos en la torre a cada rato, ¿no? Pero éramos muy cuates. Pero él me dijo, no, hombre, ¿yo qué me voy a ir a estudiar? Yo tengo mi tomatero, como tú sabes. Tomatero, ¿no? Mucha lana, ¿no? Sí. Y yo le dije, pues fíjate que yo sí me voy. Yo sí me voy. Y me fui a Ann Arbor, a Michigan. Sí. Oye, ¿y qué ahí fuiste a hacer lo que sería una maestría o qué? Una maestría sobre Derecho Internacional. Ahí empezó. ¿No? Ahí empezó la cosa, ¿no? Ahí empezó la cosa. Sí, sí, sí. Oye, a ver, terminas y te regresas. ¿Sí? No, me quitan la beca. Sí, claro. Y luego, gracias a don Manuel Tello Padre. Sí, claro. Y a un pariente mío que tú debiste haber conocido, al bachiller Gálvez. Pero cómo no, Álvaro Gálvez y Fuentes era primo de mi mamá. Mira. Sí. Oye. Entonces, además de otras cosas, la voz de los intocables, ¿verdad? Sí. Entonces Álvaro me dijo, no te regreses, yo te ayudo, yo le hablo a don Manuel. Y le habló a don Manuel, que era embajador en Washington. Sí. Y don Manuel me dijo, véngase para acá, y aquí yo le consigo aquí. Y entonces yo ya conseguí una beca en la Universidad de Georgetown, y ella me quedé estudiando. Oye, además, con una experiencia inolvidable de estar junto al embajador Manuel Tello. No, don Manuel Tello es una de las personalidades más respetadas y de la que más aprende uno, ¿no? Verdaderamente un hombre... Oye, y a ver, ¿cuántos años te quedas en Washington? 2 años. 2 años. Entonces ya formalmente terminaste en la Universidad Autónoma de Nuevo León, sí. 3 años fuera y... 3 años fuera y me regresé. Ahora, en Washington, pues nada más me pagaban la colegiatura de la escuela. Y don Manuel me consiguió un préstamo de la OEA. Ah, mira. Que pagué 30 años después. No, pero sí lo pagaste. Sí lo pagué. 30 años después. Sí, de la OEA claro. me prestaron dinero de un fondo que se llamaba Leo Rowe. Sí.
Y pues yo me... Oye, a ver, regresas a México. Regreso a México y entonces busco cómo entrar a la secretaría. Muy difícil, ¿no? Aún en los puestos más modestos. E incluso teniendo esta experiencia de Washington. Aún así. ¿Ya existía como tal el instituto? No, Matías Romero. Matías Romero se estableció mucho tiempo después, ¿no? Pero ya estaba la universidad, ya estaba la Secretaría de Relaciones Exteriores en el edificio que tú debiste de haber conocido, ahí en Juárez, ¿no? Sí, en Juárez, claro. Un edificio muy bonito, ¿no? Y gracias a mi pariente, al bachiller Gálvez, conseguí entrar a la Secretaría. Me pagaban una miseria, ¿no? Oye, ¿y en qué área o qué? Organismos internacionales. Bueno, además después de que le debías una lana a la OEA, había que quedar bien con la OEA. Había que quedar bien con la OEA. Sí. Entré a organismos internacionales como escribiente. Sí, claro. ¿Quién era director? Octavio Paz. Wow. Octavio Paz fue mi primer jefe en Relaciones Exteriores. ¿Y cómo era como jefe, No, era de primera, pero como buen literato, como buen intelectual, se daba unas enojadas cuando la redacción no correspondía a lo que quería uno, a lo que quería él que se pusiera, que salía de... Vivías en el límite. No, salía uno y ahí viene don Octavio. Esconderse. ¿No? Oye, embajador, ¿te tocó el cambio a Tlatelolco? Sí, me tocó. Eso fue, oye, eso era la modernidad, ¿no? Bueno, entre un cambio y otro vinieron los exámenes para ingresar al servicio exterior. Claro. En 1960 entré yo. Oye, espérate, pero eso... El examen de mecanografía, claro, que yo le daba con 2 dedos, y me sentaron a 2 señoras que le daban más rápido a la máquina que... Y yo, me estaba yo muriendo del susto de que me iban a reprobar, ¿no? Y pasaste. Pasé y entré como vicecónsul en esa época. Híjole, eso como vicecónsul, ¿no? Ese fue un triunfo, ¿no? Como vicecónsul. A ver, y vicecónsul en cargo. ¿Y cuándo tuviste tu primera misión como vicecónsul? Mi primera misión fue a Ginebra, cuando se inauguraron las negociaciones sobre desarme en Ginebra, acompañando a Luis Padilla Nervo y a Emilio Calderón Puig. ¡Qué bárbaro! ¿No? Oye... Ese fue mi primera misión. Y después de un año de estar en Ginebra, Alfonso García Robles, que era embajador en Brasil, me pidió para irme a Brasil. Y entonces yo dije que sí. Entonces me fui yo soltero. Sí. Fíjate nomás, soltero, y en Brasil, perdón, soltero y en Brasil, perdón. Dice mi mujer que las arrugas que tengo son de mis años en Río de Janeiro. Son cuando Río de Janeiro era capital. Sí, en serio. Claro. ¿No? Y bueno, fue una experiencia muy interesante, ¿no? Oye, pero lo que va cuadrando, embajador, es cómo habías estado en organismos internacionales, como sea, como becado, y luego como en tus primeros trabajos ahí con Octavio Paz, y luego pasas a lo que son el tema de armamentismo. Así es. En el cual, pues bueno, has hecho estudios maravillosos, ¿no? Bueno, y yo tuve que ver pues, con la negociación del Tratado de Libre... con el Tratado de armas nucleares, ¿no? Sí, de armas nucleares, ¿no? Que es lo que le da el reconocimiento a don Alfonso García Robles. Sí, ¿no? Que en sentido estricto es un reconocimiento también a país, ¿no? Al país. ¿Y ¿no? sabes quién fue el primero que habló de prohibir las armas nucleares en tu territorio? Don Manuel Tello Padre. Siendo canciller con López Mateos, salió un día y dijo, tengo autorización del presidente de la República para declarar que México solo ni va a adquirir, ni va a fabricar, ni va a aceptar nunca más armas nucleares. ¿Qué pasaba con esa política exterior? Embajador, se fue definiendo, embajador, porque se convirtió en el orgullo del país y en el reconocimiento mundial. Todo el mundo, bueno, dígame, sé que estuviste en primera fila, pero el caso Cuba, incluso luego creo que te tocó indirectamente el caso de Nicaragua, que no, cuando estaba Contadora. Sí, con Contadora, cuando estaba Bernardo, con Bernardo Sepúlveda. ¿Qué fue lo que daba esa política exterior? ¿Qué supones que fue lo que pasó? Bueno, yo te diría que en ese había un grupo de diplomático, Jorge Castañeda, que verdaderamente era un jurista brillantísimo, con un poder de negociación, era un hombre que contribuyó mucho a definir la política exterior de México. Pero mira, él, Padilla Nervo, don Manuel Tello
García Robles, ¿no? Eran hombres que no se contentaban con ver lo que pasaba en el mundo y sacar un boletín de prensa como después pasaba, sino que salíamos y presentábamos propuestas en la ONU y en la OEA en las que definíamos lo que tenía que hacerse. Esta parte, embajador, cuando tú estás de vicecónsul, te vas a Ginebra, te vas a Brasil, en el escalafón dentro del servicio exterior, pasas a cónsul. No, paso a tercer secretario. Tercer secretario. Era yo vicecónsul, paso a tercer secretario. Luego segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro y embajador. Y embajador. ¿No? ¿Cuál fue tu primera embajada? Mi primera embajada, la de Japón. Sí. La de Japón, ¿no? Que también estuve en Vietnam y que era concurrente. Era concurrente, sí. Pero íbamos, teníamos que ir muy seguido, ¿no? Oye, ¿para ti qué fue eso? Eso de ser embajador. Fíjate, hace poco hicimos un programa aquí y invitamos a los que son próximos embajadores en diferentes países. Oye, pero algunos de ellos que tú conoces, o sea, que muchos han sido tus alumnos, para decirlo de manera clara. ¿Qué es para un hombre, para una mujer, en este caso para un hombre, ser embajador de tu país? Yo te diría que es una gran responsabilidad. Digo, la tradición de México, lo que México ha luchado por mantener su soberanía, por fortalecerla, por avanzar las ideas para mantener la paz en el mundo. Nosotros no nos contentábamos nada más con sostener nuestra soberanía, sino que veíamos un conflicto y le entrábamos, ¿no? Y íbamos y luchábamos por ¿Qué fue estar en Japón, Porque estuviste 2 veces. Pero antes de entrarle a Japón, te digo que una de mis grandes experiencias, ¿sabes qué fue? Sí. Los diálogos con Fidel Castro. Ah, claro, claro. ¿No? Ya estaba yo de negociador del Tratado de Tlatelolco y la Secretaría decidió mandarme. Ya era época, creo que Salinas de Gortari, Salinas de Gortari, que se llevaba muy bien con Fidel Castro. O sea, digo, no sé si después se distanciaron. Se distanciaron, pero era público. Era público, ¿no? Sí, que se llevaban. Me mandaron a mí. Tuve 2 entrevistas con Fidel Castro de horas, De horas, digo, como 4 o 5 horas, ¿no? Sí. Y verdaderamente fue para nosotros una... ¿Solos? Solos, nada más él. Y fíjate, no quiso ni siquiera que hubiera un anotador. A su canciller y a mi embajador, que era nada menos que Mario Moya. Claro, los corrió. Los corrió. No, váyanse. Yo me quedo aquí con González Gálvez. Oye, ¿y qué fue eso? Bueno, pues ahí fue la negociación para convencer a Cuba. Bueno, además, perdóname que te lo diga, embajador, tienes fama de durito, que no te dejas. Entonces, de estar con un durito como Fidel Castro, eso debe haber estado buenísimo, bueno, pero mira, lo convencí de que era importante. Digo, ellos todavía con el resentimiento de lo que había pasado, ¿no? Sí. Porque el retiro de las armas nucleares por parte de la Unión Soviética no fue consultada con Fidel Castro, con los cubanos, sino fue una decisión tomada entre los Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética. Y eso le dolió a Fidel Castro y a los cubanos muchísimo. Hubo manifestaciones en las calles de La Habana contra Khrushchev, ¿no? Entonces, lo que yo traté de hacer, por instrucciones, obviamente, no es que yo haya sido un genio. Pero viene tu parte. García Robles me instruyó muy bien y el mismo Jorge Castañeda Padre, ¿no? Cómo manejar las cosas. Era convencer a Fidel Castro de que, habiendo sido expulsada Cuba de la OEA, en forma ilegal, por cierto. En los 60. ¿no? En los 60, necesitaba un foro donde defender sus causas en el ámbito latinoamericano. Y resultó que el Tratado de Tlatelolco provee la posibilidad de que cuando está en peligro tu soberanía, la de tu país, tú puedas convocar. Y eso convenció a Fidel Castro. Oye, esas conversaciones, embajador, han de haber sido sensacionales. Acompañadas de Cuba Libre, ¿no? No, fíjate que no daba licor cuando estábamos trabajando. Sí. Yo una vez al final, que mi esposa nos acompañó al final, le dije, oiga, comandante, cáigase con algo, ¿no? Trágase una cubita para o algo, ¿no? esto, sí, ¿no? Sí. Se había quedado mi esposa, esto también vale la pena que lo conozcas. Claro. Fue conmigo, Carolina, conmigo a Cuba, pero pues me dijeron, pues usted nada más con el presidente Fidel Castro y nadie más. ¿Y nadie más?
Entonces mi esposa se quedó con el embajador de México en Cuba, un hombre muy distinguido, y con su esposa, en la bodeguita de en medio, los tres, ¿no? Y yo me fui con Fidel Castro. Nos echamos la plática y todo, y cuando acabó eso dijo, ¿qué, viniste solo? No, mi esposa está en la bodeguita en medio. Que la vayan y la traigan. Entonces imagínate el susto cuando entran a la bodeguita en medio 2 militares gritando, la señora González Gálvez. No. Ahora sí que casi a la reja. Reja. Y se la llevaron a donde estábamos nosotros. Sí. ¿No? Para que Oye, a ver, esta parte concurrente de tu trabajo como embajador, me imagino que ha haber sido en verdad interesantísimo ser embajador concurrente en Vietnam, ¿no? Vietnam es un país admirable, ¿no? Sí. La gente de una dureza, digo, como resultado de lo que pasó. De lo que pasó, ¿no? Una dureza, pero con una dignidad y con una prestancia de primera, ¿no? Y Corea también, ¿eh? Sí, Corea es un país también admirable, admirable. Oye, y Japón también. ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó que regresaste de nuevo embajador en Japón? ¿Un poco fue por lo que habías hecho, un poco fue por tu gusto, un poco fue por qué? No, pues fue una decisión del presidente Salinas de Gortari, ¿no? Sí. Digo, me había yo regresado, digo, me nombró su secretario, sí. Me vine a México, estuve 3 años y luego al presidente se le ocurrió regresar. Hombre, Alfredo Phillips tenía 1 año de haber llegado a Japón. Me acuerdo bien. Y lo cambiaron al banco en San Antonio, al banco interamericano, no sé cómo se llama el banco. Sí. ¿Y tú te quedaste en Japón? Yo me quedé en Japón. O sea, yo estuve en Japón en dos periodos. 8 años. 8 años. 8 años. 8 años. Oye, entiendo que te vuelves tú cosmopolita, embajador. O sea, aunque no quieras, digo, deja que lo diga yo. Pero es Ginebra, Brasil, Fidel Castro, etcétera. Pero llegas a un país en donde la impresión que yo tengo es que la cultura, las formas de vida, sí son muy distintas a nosotros. Son muy distintas, te digo, desde el idioma, que no es nada fácil, que nosotros tratamos de aprenderlo antes de llegar a Japón la primera vez. Sí, eso me decían, ¿no? que todo el mundo decía que ya podía ser embajador. Sergio González Gálvez, ¿por qué les digo? ¿Por qué puedes ser embajador ya? Porque ya la japonés dije, antes, pero si nunca he estado en Japón y vámonos, ¿no? Sí. Pero mira, la gran parte de mi carrera fue multilateral. Sí, claro. Digo, yo cubrí 21 asambleas de la ONU, ¿no? Que también fue una experiencia. Sí, claro. Digo, yo fui subdirector adjunto, subdirector general, Cierto. Director general, subsecretario para organismos internacionales. Entonces, Oye, esa fue mi gran... A ver, embajador, que recuerdes, tenemos 3 minutos, es una pena, a ver, que recuerdes 2 o 3 momentos que viviste en la ONU que fueron históricos. No, pues te doy Oye, con todo y agarrones, que yo sé que los tuviste. Te doy uno que me causó mucha... siendo tercer secretario. Sí. Pues era yo miembro de la delegación en 1961. Sí. Mis jefes eran Padilla Nervo y Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa. Sí. Pues nadie nos pelaba, mano. Éramos terceros secretarios. Entonces yo sacaba mi tarjetita con mi nombre y se la daba a un embajador y el embajador lo veía y me la regresaba, ¿no? Sí. Digo, diciendo estos babosos, ¿no? ¿Quiénes son? Y mira, teníamos un grupo, un americano, Hargrove, un ruso, Mouchan, un brasileño, Azambuya, que todavía vive por ahí, un embajador de primera, un chipriota, Jacobides, y alguien más que me falta por ahí. Pero dijimos, es que no es posible, nos pasa a todos esto, ¿no? Y decidimos lo siguiente. Todos recibíamos invitaciones para todas las recepciones. Sí. Entonces todos íbamos a ir a las recepciones y a decirle al jefe de la delegación, que siempre era el ministro, porque era el comienzo de la asamblea, lo fregón que era el nacional de él, que era de nuestro grupo, sí. ¿No? Yo llegué a ir a ver a Khrushchev, sí. Y había un intérprete y le dije, señor... Si usted supiera... Si usted supiera, no sabe usted la brillantez del señor Mouchan en los asuntos jurídicos. Verdaderamente él lleva el control de la comisión jurídica. Y dice este cuate que al día siguiente... Por poco se le caen los pantalones cuando le hablaron y le dijeron que fuera a ver a Khrushchev, tú dirás, a un tercer secretario. Dijo, quién sabe qué hice, me van a matar, mano, ¿no? Y así lo hicimos con Oye, todos.
bajito de estatura Khrushchev, ¿no? Khrushchev. Sí. 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 Fuerte. Y muy divertido. Muy ¿no? divertido. Muy divertido. A mí me tocó lo del zapato. A ver eso, pero te iba a preguntar por eso. Bueno, estaba hablando Rómulo y empezó a pegarle a los países socialistas. Entonces Khrushchev y la banca de la Unión Soviética... Khrushchev, les digo al público que era el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Perdón. Estaba en la misma hilera, ¿no? Y pues decía, como decía, pues ¿por qué Rómulo empieza a hablar de los socialistas? Estábamos hablando de un tema X, ¿no? Y entonces molestó y pedía la palabra y no se la daban. Entonces quitó el zapato y empezó a pegar en la banca con el zapato. No hubo quien no lo volteara a ver. No hubo quien no lo volteara a ver. Imagínate, pues todos estábamos ahogados. Oye, embajador, para tener luego una segunda vuelta, como decimos, déjame inevitablemente preguntarte en poco una reflexión, aunque sea pequeña, de cómo ves las cosas ahora, que has estado en primera fila viendo. Déjame dar el antecedente, siendo un actor, viendo las cosas en primera fila y siendo un actor participativo de muchas de estas grandes decisiones que al país le enorgullecen de su política exterior a lo largo de décadas y décadas. Una reflexión sobre cómo ves las cosas ahora. Bueno, mira, me preocupa mucho lo que está pasando en el mundo. Sí. Digo, el mundo verdaderamente está en una convulsión difícil de dictaminar y difícil de tratar de resolver, ¿no? Digo, los enfrentamientos que se están llevando a cabo, no solamente comerciales, como la de China y Estados Unidos, sino también bélicos, ¿no? Digo, el enfrentamiento de China con Estados Unidos en el Pacífico, por ejemplo, es un problema que en cualquier momento puede estallar en una situación muy grave, ¿no? Sí, límite. No hemos podido, y eso es lo más grave, los países en desarrollo no han podido lograr el control de las armas nucleares y hay una nueva carrera armamentista en el mundo. Y eso pues no nada más los puede afectar a ellos, sino nos puede afectar a todos, ¿no? Entonces yo creo que México debe de volver a ser un país de vanguardia. Tenemos las credenciales morales y lo que hemos hecho en materia de desarme nuclear, yo creo que nos avala para que seamos líderes en tratar de convencer y tratar de impulsar ideas concretas, ¿no? Sí. Concretas. Creo que el nuevo representante que tenemos en la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente lo está haciendo bien. Ha salido en el Universal, no sé si lo has visto, un par de artículos. El segundo que salió sobre la cuestión del veto. Sí, que fue importante, claro. Es importante, ¿ves? Pero ese es el tipo de actitudes que debemos de llevar, ¿no? Y mira una cosa, y esto yo sé que ya se acabó el tiempo. No te preocupes, por favor. Nos preocupa mucho el servicio exterior mexicano, ¿no? Está muy diezmado. Hay gente muy distinguida y muy válida de las áreas políticas que se han incorporado, y qué bueno. Pero también hay gente que no nos ha honrado como representantes de México y que fueron designados por gobiernos anteriores, y a lo mejor también este gobierno hará alguna cosa similar. Y eso tenemos que controlar. Claro que sí. Fíjate, somos 1.300. Cuba tiene 11.000. Brasil tiene 12.000. Estados Unidos tiene 15.000 diplomáticos. Entonces somos unos cuantos, como dicen, unos cuantos gatos, ¿no? No. Pero sí, francamente, esa es una gran preocupación para todos nosotros. Y para mí, por ejemplo, ya retirado, yo veo cómo sufren nuestros compañeros con la inyección del elemento político en el servicio exterior como una mexicano. Constante. Y yo creo que tiene una gran responsabilidad la Cámara de Senadores de examinar con cuidado y en forma muy amplia a todos los que vengan de fuera a ingresar al servicio exterior mexicano. También hacerlo con los del servicio exterior, con pero todos, particularmente hay que... Con todos. Embajador, ha sido un enorme gusto verte. No, hombre, igualmente. La verdad, grandísimo. Igualmente, mucho gusto. Oye, ¿nos podemos sacar una foto, embajador? Sí, claro. Vamos a ponernos de pie. Así, ahora sí que para mi archivo, embajador. ¿Sí? No sabes qué gusto verte, en verdad. Muchas gracias. Gracias en nombre de todas y todos. Embajador, es un enorme gusto haber tenido la oportunidad de conversar contigo. Gracias. Gracias. Pásala bien. Adiós.